comprometimos a que esta semana iba a haber una reunión entre la dirección del Servicio Riojano de Salud y la plataforma. Que conste que con los miembros de la plataforma a nivel individual, porque no sabíamos quién formaba la plataforma, a nivel individual se ha hablado y tienen información, pero no obstante como plataforma entendimos que bueno, pues que por primera vez sabíamos quiénes eran y les ofrecimos esa reunión. No tenemos ningún problema en volver a explicar las veces que haga falta todos los pasos que se han ido dando, en aras del cumplimiento de la ley de integración del Hospital de Calahorra en el Servicio Riojano de Salud y en aras de toda la normativa que hay que cumplir cuando se está en un servicio público sanitario. ¿Qué tal? Buenas noches. La consejera de Salud, María Martín, asegura que la prioridad del Gobierno es consolidar el Hospital de Calahorra dentro del sistema de salud riojano y, por lo tanto, no tienen problema en explicar las veces que haga falta los pasos para integrar el Hospital de Calahorra. Vamos a ver un poco cuál es la cronología. La semana pasada se presentaba en sociedad la plataforma SOS Hospital de Calahorra para defender los intereses del hospital y de todos los ciudadanos de la comarca, sanitariamente hablando. A esa convocatoria de presentación acudió la consejera María Martín. De todos es sabido que esa plataforma se opone a ciertos aspectos de la reestructuración y María Martín tuvo que enfrentarse a abucheos que le impedían explicarse, por lo que decidió retirarse finalmente. Sin embargo, a las pocas horas se propuso una nueva reunión, como han escuchado, para tratar nuevamente de detallar los cambios previstos, que incluyen la creación de nuevas jefaturas y la redistribución del personal debido, según la consejería, a la disminución de pacientes. Este que van a ver, recordamos, es tan solo uno de los minutos de esa reunión en la que hubo momentos de tensión. Vean. Por favor. Si lo que queremos es explicarlo, porque, a ver, y además yo lo entiendo. La gente... ¿El qué? Se ha explicado desde el primer momento. Bueno, pues ahí lo han visto, momentos complicados para la consejera, los vividos el viernes en esa reunión, y es que el Hospital de Calahorra se encuentra en el centro del debate sanitario aquí en La Rioja. Mientras el Gobierno defiende su integración en el Servicio Riojano de Salud como un paso adelante, parte de los profesionales y también la ciudadanía advierten sobre un posible deterioro de la atención. Vamos a hablar con María Monllor, ella es representante o miembro de esa plataforma SOS Hospital de Calahorra. María, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, momentos tensos los que hubo en esa reunión, ¿no? Sí, la verdad es que nadie esperaba que bajara y entonces pues se vivieron momentos tensos porque el pueblo abucheó a la consejera. A ver, nosotros desde la plataforma creemos que si nos hubiese llamado alguien o se hubiese informado de quienes formamos parte, podrían habernos llamado por teléfono y haber preparado esa asamblea de otra manera, en la que ya nosotros contáramos con ella. Ella bajó por sorpresa, nos invadió el espacio y casi que nos cortaba un poco las explicaciones de lo que nosotros queríamos decir. Y el pueblo, como está muy cabreado, pues abucheaba. Un poco mal los abucheos, pero bueno, eso tampoco lo podemos evitar nosotros. Bueno, ¿cuál es la razón de ser de esta plataforma de SOS Hospital de Calahorra y cuáles son sus principales objetivos? A ver, principalmente la plataforma está formada por ciudadanos de La Rioja Baja que nos hemos visto un poco obligados a crear esta plataforma para poder representar lo que nosotros estamos sintiendo, porque en el hospital sí que se estaban quejando de hacer una manifestación los miércoles, pero la gente pues a esa manifestación de las 12 de la mañana no podía acudir, las personas mayores tampoco, y entonces hemos ido recogiendo los ciudadanos así un poco que estamos en el mundo de la sanidad, hemos ido recogiendo esas peticiones y hemos creado la plataforma. Lo que queremos conseguir con ella es que La Rioja Baja siga teniendo un hospital como el que tenía antes,
cubriendo todas las necesidades. O sea, que se cubran todos los puestos de los facultativos que en estos momentos no se cubren. La integración en el SERIS, que en la explicación ha sido un poco así como que nosotros estamos en contra. No estamos en contra, al contrario, queremos estar en el SERIS. Lo que pasa es que queremos estar pues, con unas condiciones en las que el pueblo pueda acudir a sus consultas en Calahorra, no que se tenga que desplazar a Logroño. Sí, el hospital de Calahorra es lo que necesitamos todos. Entendido. La ciudadanía, por lo tanto, ¿cuáles son las principales preocupaciones respecto al estado actual del hospital de Calahorra? Me refiero, a lo mejor, a qué servicios o áreas se han visto más afectados recientemente. Pues a ver, pues por ejemplo, el servicio de urología, que se hizo, había 2 personas, ¿no? Pues uno de ellos se ha jubilado. La otra uróloga se desplazó al hospital de San Pedro. Nos quedamos sin urólogos en Calahorra. Ahora volvemos a tener a la uróloga, pero aún así la gente tiene ya citas en Logroño para acudir a esas consultas. Y claro, eso conlleva tener que desplazarse a Logroño, tener que perder toda la mañana, en caso de gente mayor tener que depender de alguien que le suba, porque no es lo mismo ir a Calahorra al hospital, pues los de Calahorra, que subir a Logroño, que nos cuesta pues media hora, 45 minutos. Pero claro, imagínate ya la Rioja Baja profunda, como la llamamos, que es Cervera, Aguilar, Valverde, todos esos pueblos, llegar a Calahorra les cuesta como 45 minutos. Pues a eso súmale otros 45 minutos, hora y media para ir a una consulta. Más luego la espera allí, más luego bajar otra vez. Eso es mucho tiempo pudiendo tener ese servicio en Calahorra como se tenía. Vamos a ese momento donde estaba la consejera María Martín tratando de explicar cuáles eran las razones que habían llevado a la situación actual. ¿Qué desencadena esa reacción de los ciudadanos, de las personas que estaban presentes allí, y si ha habido comunicación con las autoridades sanitarias desde entonces? A ver, yo creo que lo que desencadena ese abucheo principalmente es que no están satisfechos con la situación del hospital. Y luego también la situación que se vivió allá, porque nosotros hemos estado trabajando mucho para poder conseguir esa asamblea, esa cantidad de gente, porque al final acudió muchísima gente y entonces fue como, nos sentimos como invadidos. ¿Sabes? Como nosotros estamos explicando algo y nos están invadiendo, y creo que eso es lo que percibió la gente que estaba allí, porque nosotros les habíamos dicho que nosotros íbamos a explicar lo que pasaba, no que iba a venir la consejera. Si la consejera hubiese avisado de que venía, nosotros, al hacer las llamadas telefónicas, porque al final hemos tenido que contactar con mucha gente, hubiésemos explicado las cosas de otra manera. Si hubiese podido hacer un debate abierto o 1000 cosas, pero como vino así de sopetón sin esperarla a nadie, pues a la ciudadanía también le molestó. Por lo que veo, entonces no valoran a lo mejor el esfuerzo del equipo directivo del hospital a que se trasladase allí a Calahorra. Me refiero, ¿no creen que se perdió la oportunidad de enterarse de primera mano? Pues realmente yo creo que la opinión que tiene el pueblo, por lo que luego decían, es que esas explicaciones las tienen que dar primero en el hospital y luego ya darnos a la ciudadanía, que igual ese no era el momento para darnos explicaciones a nosotros, sino que primero se hace en el hospital, 1, 2, 3 reuniones las que necesiten. Al final es una directiva que lleva un hospital que compete a un 25% de la población. Usted me ha dicho antes que no están en contra de la integración en el SERIS, pero ¿qué medidas concretas solicitan, por ejemplo, para garantizar el buen funcionamiento del hospital y la calidad de la atención sanitaria en la Rioja Baja? A ver, pues lo que vengo diciendo todo el rato, la cartelera de servicios, que todas las consultas que se han llevado a cabo en el hospital de Calahorra, pues que se sigan continuando con ellas, que si faltan facultativos busquen. Las pruebas, hay muchas pruebas que ahora no se hacen en Calahorra, aunque se tienen los medios para hacerlas y se derivan a Logroño. Eso conlleva listas de espera. Pues cosas así. Es que tenemos un hospital muy cercano con muchas posibilidades, que se pueden hacer pruebas, se podría tener a todo
a todos los facultativos en condiciones y pues eso es lo que pedimos y lo que queremos. Bueno, la plataforma SOS Hospital de Calahorra sigue con su labor informativa, ha organizado también nuevas asambleas para trasladar a los ciudadanos información sobre la situación del centro sanitario. Concretamente hoy ha tenido lugar en Alfaro, pero hay otras reuniones también, ¿no? Cuéntanos, María. Sí, esta tarde hemos estado en Alfaro, hemos tenido que ir al Hotel Palacios, que nos han cedido una sala, y bien, ha habido buena acogida, la verdad. Y mañana por la tarde se realizará otra asamblea en Arnedo. Vamos a ir a las 7 de la tarde al Hotel Virrey. Y luego el miércoles nos acercamos hasta Cervera para reunirnos con todos los pueblos de por allí, Aguilar, Cervera, Inestrillas, Igea, Cornago, y allí lo vamos a hacer a las 7 de la tarde también en una sala del casino. Entonces invitamos a todas las personas de todas las zonas de La Rioja Baja que acudan a estas reuniones donde podemos explicar lo que nosotros estamos viendo y lo que los ciudadanos ven. Y luego ya pues que decidan. Bueno, también se ha convocado, sigue en pie, ¿no?, esa manifestación para el sábado 29 de marzo. La consejera bien decía esta mañana que es una pena que no se movilizaran hace 5 o 6 años cuando las listas de espera iban creciendo. No sé qué le parece a usted esas declaraciones. Bueno, pues a mí me parece que esas listas de espera que iban creciendo coincidían un poco con la pandemia. Es evidente que crecían aquí, crecían en todas partes. O sea, es algo normal, me parece, dentro de la normalidad, vaya, que se han ido solventando, se han ido adecuando las citas. O por lo menos en lo que yo he vivido, en familiares, vecinos, en todo mi alrededor, pues es eso. Se han intentado recuperar la rapidez de las consultas. María, ¿qué esperan lograr por último con esta movilización del 29 de marzo y cuál es el mensaje principal que desean transmitir a la comunidad y a las distintas autoridades? A ver, pues el mensaje es que todo el mundo, que esperemos que todo el mundo salga a la calle y desde el SERIS vean que Calahorra quiere mantener su hospital y que queremos tener unos servicios públicos de calidad y para que nos vean y se muestre, pues eso, y lo mismo, pues poder contar con todas las especialidades que hay, con todas las pruebas, con todos los ingresos, con todas las operaciones, con todo lo que se pueda. Lo máximo para no tener que desplazarnos a Logroño. Bueno, pues queda claro ese mensaje. Mañana en principio está previsto que parte o miembros de la Consejería de Salud se reúnan con miembros del hospital. Veremos en qué queda esa reunión que se va a celebrar mañana por la mañana y, sin embargo, la postura, como hemos escuchado, del SOS Hospital de Calahorra ha quedado claro. Quieren que se mantenga esa calidad asistencial mínimo como hasta ahora o mejor. Gracias, María Monllor. Nada, muchas Buenas gracias. Noches. A vosotros. Adiós. Estaremos pendientes. Gracias. Gracias. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa y regresamos en unos minutos para seguir hablando de este tema en la tertulia y de otros asuntos. Hasta ahora. Bueno, pues saludamos ya a la mesa, saludamos a Victoria de Pablo. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, encantada. Richie Hernández, buenas Hola, noches, buenas bienvenido. noches. Julio Revuelta, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bienvenido. Bueno, vamos a hablar un poco de la situación, de los últimos acontecimientos que se vivieron en esa reunión de la plataforma SOS Hospital de Calahorra, donde la consejera de Salud acudió el pasado viernes. Hubo momentos de tensión, estos son
algunas imágenes de la reunión. Sin embargo, la consejera, y este es el momento en el que tuvo que irse porque no la dejaba hablar, no lo dejaban escuchar, y hoy la consejera de Salud ha asegurado que la prioridad del Gobierno es consolidar el Hospital de Calahorra dentro del sistema de salud riojano y por lo tanto no tienen problemas, ha dicho, en explicar las veces que hagan falta los pasos para integrar ese hospital. La semana pasada se presentaba oficialmente esa plataforma, SOS Hospital de Calahorra, una plataforma que nace con ese objetivo de defender los intereses del hospital y de todos los ciudadanos de la comarca, sanitariamente hablando, y a esa convocatoria de presentación acudió la consejera María Martín. La plataforma se opone a ciertos aspectos en la reestructuración y María Martín tuvo que enfrentarse a varios abucheos, por lo que al final decidió retirarse. A las pocas horas se propuso también una nueva reunión para detallar los cambios previstos, que incluyen la creación de nuevas jefaturas y la redistribución del personal debido a la disminución de pacientes, según la consejería. Este que van a ver, recordamos, es tan solo un momento de esa reunión en la que hubo esos momentos de tensión. No, vamos a ver. Por favor, pero dejadnos hablar. Un momento, por favor. Si lo que queremos es explicarlo, porque, a ver, y además yo lo entiendo. La gente... ¿El qué? Se ha explicado desde el primer momento. Bueno, desde la plataforma, como nos han dicho antes, fue una situación tensa, reaccionaron con abucheos, tal vez porque no les gustó que la consejera se presentase sin avisar. Consideran que si hubiese avisado, bueno, pues hubiesen organizado la reunión de otra manera, ¿no? Le hubiesen dado cabida, hubiesen preparado preguntas a lo mejor para la consejera y bueno, lamentan también que hubiese habido esos abucheos, pero que al final eso tampoco lo pudieron controlar. ¿Qué os parece a vosotros? Porque por otro lado yo pienso que bueno, la buena voluntad de la consejera de presentarse allí para explicar de primera mano a estas personas. No sé si habéis visto mal ese gesto, si lo veis bien. ¿Quiere empezar, Chuchi? Pues yo soy de la opinión que aunque no estés de acuerdo con lo que está pasando, por lo menos hay que saber la postura de cada uno, entre otras cosas porque de esa manera la puedes criticar. Si no la conoces, no la puedes criticar. Lo que está pasando en el Hospital de Calahorra, por nuestra parte, se les advirtió a los dos gobiernos, tanto al anterior como a este, y le dijimos que iba a pasar. La integración, como la propusieron, no iban a suponer absolutamente ni ninguna mejora en la calidad asistencial para los pacientes de La Rioja Baja, ni iba a suponer ningún arreglo para la inmensa mayoría de los trabajadores. Y es lo que se está viendo, lamentablemente. Lo que no es de recibo, o lo que yo no creo, que después de pasar por un proceso de estatutarización de muchos de los trabajadores y de integración del hospital en sí mismo en el SERIS, esta administración lo que pretende es dejar morir este hospital. Yo quiero entender que lo querrá dejar activo de alguna manera. ¿De qué manera? No lo sé, porque todavía no hemos escuchado a la consejera el decir qué es lo que pretende hacer con el hospital. Habría sido una buena oportunidad para saber qué es exactamente lo que quieren hacer con ese hospital. Entonces, para una vez que se decide la consejera a dar explicaciones, hubiese estado muy bien el escucharla. Bueno, lo que en esa reunión, lo poco que se le dejó hablar, hablaba un poco del formato, ¿no? Que la dirección, o que se va a dirigir desde el Hospital San Pedro, algo que desde allí no entienden los propios médicos del hospital. Piensan que tiene que haber una cabeza que dirija el propio hospital desde allí. Al integrarse... Que lo va a conocer más, cuál es el sistema, cuál es la problemática, y la consejera dice que no, que en todas partes, en el País Vasco, en Navarra, pues el sistema es así. Cuando uno se integra dentro del sistema público de salud de esa comunidad autónoma, son ellos los que central. Al integrarse el Hospital de Calahorra en lo que es el SERIS, lo que corresponde en teoría es al SERIS el organizar el hospital. En traumatología, pues el jefe de servicio será el jefe de servicios de traumatología, tanto del San Pedro como el del Hospital de Calahorra. De las especialidades que sea, es lo que toca. Y una vez que estás integrado, la gestión, en principio, queremos entender que sea esa. Ya, pero lo que hay que reconocer es que lo que está viendo desde febrero del 2024, que la consejera, sin previo aviso,
coge y extingue la Fundación Pública Sanitaria de Calahorra, del Hospital de Calahorra, sin planificación y sin programación, cuando realmente el diseño anterior, que era el de la integración del gobierno de Concha Andreu, no preveía la extinción de la fundación, sino previamente lo que era pasar los estatutarios a todos, lo que es la integración, la consolidación, y lo que no se puede es desde febrero del 24 que se produce esa extinción de la fundación, y además hay que saber por qué, es pretender que todo vaya organizado cuando lo único que se ha hecho es reducir estructura directiva, reducir camas, reducir personal, reducir especialistas. Pues blanco y en botella, lo que pretende es dejarlo morir. ¿Y por qué extingue? Opinión personal, y que he consultado con gente del hospital. ¿Por qué se empeña en extinguir de manera extemporánea la fundación en febrero del 24? Porque lo que no quería era relacionarse con la Junta de Personal del Hospital de Calahorra, sino que desde entonces las negociaciones, y tú eso lo sabes mejor que nadie, se está haciendo con la Junta de Personal de los Servicios Generales de la Comunidad Autónoma, que conocen mucho menos las necesidades del hospital y están mucho menos al día. Entonces, la única motivación de extinguir la fundación, cuando no, vamos, era una barbaridad en aquel momento y no era el diseño previo, es el cargarse a una junta de personal que le resultaba excesivamente reivindicativa e incómoda. Y dicho eso, lo que no se puede es uno presentar sin avisar en un tema tan sensible que levanta sobre todo las emociones y la ira. Y no se pueden afirmar cosas que no son ciertas. Se lleva diciendo como un mantra que es que se ha reducido el 33% de los ingresos. Mentira. En el 2024 hubo 5.610 intervenciones en el Hospital de Calahorra. En el 23, 3.575. O sea que tú puedes defender tu modelo sanitario, pero lo que no puedes es defenderlo con datos falsos, diciendo que hay menos intervenciones cuando hay más, diciendo que es que las camas no se llenan cuando es mentira, cargándote la estructura directiva como se la han cargado. Ha habido dimisiones precisamente de las jefas de enfermería, precisamente por eso. Entonces, aquí lo que está habiendo es un desmantelamiento, perdón, sin prisa pero sin pausa, para una obsesión que tiene el PP que yo no la puedo entender, que es la derivación a la sanidad privada, porque se está produciendo ya la derivación a Villaverde de los Manzanos. Y es que es como una obsesión, sinceramente, no lo acabo de entender, cuando podían haberlo hecho mucho mejor, porque el Hospital de Calahorra, y tienes toda la razón, Chuchi, afecta al 23% de la población riojana. O sea, ¿qué importancia tiene? Toda la del mundo. Y costó mucho abrirlo. Hay veces que coincido contigo en algunas cosas, estoy ya en esto en nada, es imposible. Te estaba escuchando y nada, vamos, es decir, yo creo que venís, es que eso está, en que hay que mandar el mensaje de que se quiere desmantelar y mandemos ese mensaje. Yo creo que nada más lejos de la realidad. Si vuelves a decir eso, si vuelves a decir para desautorizar una opinión, todo bien, no, sí, una opinión, pero es que entras, le hiciste el otro día a Muro y ahora lo intentas hacer a mí. Mira, Julio, tú desmantela o desmonta los argumentos, pero no entres a la descalificación personal porque tú tienes demasiada historia política por delante. Y no es verdad, hablo de datos, hablo del número de intervenciones. ¿Me vas a dejar hablar? Sí, vale. Totalmente, y es más, me voy a callar. Cuando quieras. Pero si vuelves a hacer la descalificación personal, no es una yo me levanto y me voy. Si no Asunto la zanjado. No es ninguna descalificación personal, es muy mala. Ahí hay un mensaje que se quiere mandar, quien sea, no digo quien sea, del desmantelamiento. Yo si no pienso algo no lo digo. Vale, pero es que eso sí lo has dicho. Claro, porque lo pienso. Ah, vale, pues bien, ya está. Lo pienso. Ya está, pues si no digo nada más, tú y mucha gente piensa que se quiere desmantelar el Hospital de Calahorra. Yo creo que nada más lejos de la realidad. Lo primero, se está siguiendo un paso que se inició con el Partido Socialista, porque el que hizo la ley y después el reglamento para integrar el Hospital de Calahorra en la sanidad pública fue el Partido Socialista. Con lo cual, si no se acabó, por lo que sea, en los años del Partido Socialista, el que viene detrás, pues lo lógico es que continúe adelante porque hay una ley aprobada. Luego lo que no se puede estar es en la procesión y tocando las campanas. Es decir, o queremos integrarnos en el SERIS
ser funcionarios públicos y por lo tanto tener un funcionamiento para todos igual con la función pública, o somos fundación. Lo que no se puede es tener las dos cosas, querer tener el privilegio de la fundación para unas cosas y lo estatutario para otras. No, eso no puede ser así. Por lo tanto, que desmantelan los directivos, es que los directivos pasarán a ser los jefes de servicio del SERIS, lógicamente. Y por lo tanto, eso es lo que se ha hecho. Que hay 350 que han dicho sí a ser personal estatutario y 50 que han dicho no. Siempre pasa en estas cosas. ¿Quiénes están creando el problema o quiénes están protestando? Hombre, los 50 que han dicho no. Pero eso no es lo representativo. Será mucho más representativo los 350 sanitarios que han dicho que sí y que los 50 que han dicho que no. Y detrás de los 50 que han dicho que no, pues habrá los intereses que haya. Cada uno tiene los suyos y unos lo pensarán ciegamente de que esto no es bueno y lo dirán, y otros, pues a lo mejor si les han quitado la jefatura que tenían, pues están protestando más por algún interés personal. Por último, dice Chuchi que no es un arreglo para los trabajadores. Pues lo que te digo, esto se pedía desde hace mucho tiempo. Lo hizo el Partido Socialista por ley y el 80% o el 90% de los trabajadores han dicho que sí. Por lo tanto, pero será más lógico pensar que si han dicho casi todos que sí, están bastante de acuerdo, porque si no, hubiesen dicho que no. Para los pacientes, hombre, dicen, es que ahora ya no tengo a mi cardiólogo. No, es que ahora tienes 11 cardiólogos. Es decir, cualquier médico del Hospital San Pedro, si es necesario, irá a atender al Hospital de Calahorra, porque ya es todo uno, es un brazo más. Y por lo tanto, nunca va a volver a ser autónomo, en el sentido de tener la fundación y organizarse por sí mismo. Se quería integrar, lo pedían todos y se ha integrado. Y como en toda integración, pues habrá algún periodo de protestas, etcétera, etcétera. Por último, bueno, yo he ido a muchos sitios, algunos más anunciados y a otros menos. Puedo garantizar que siempre que he ido a dar la cara a un sitio, anunciado, sin anunciar, etcétera, la gente lo ha recibido bien. Igual es que aquí no se quería escuchar a la consejera. Igual es que la consejera decía algunas cosas que a gente que estaba ahí le interesaba escuchar y a otros no les interesaba que lo escuchasen. Para mí ha tenido más paciencia que el santo Job, porque ha ido a un sitio donde le estaban reclamando que no quería hablar, que no quería explicarles, etcétera, va a explicárselo y la echan. Yo, la verdad, eso no lo había visto en mi vida, o por lo menos en mi experiencia profesional. Y he ido a sitios, como digo, sin anunciar, a asociaciones de vecinos, a reuniones de todo tipo, en el que dicen, oye, es que les gustaría estar contigo, y te lo dice cualquiera. Oye, pues ¿por qué no vas? Pues voy. No estoy anunciado, pero voy. En fin. Esa es mi opinión. Yo dejando claro que he dicho que hay que escuchar a cualquier persona, cuando los ánimos están caldeados, las reacciones son inesperadas. Entonces, y no es por justificar, porque yo pienso que hay que escuchar a todo el mundo. Me dices tú que mayoritariamente han aprobado la integración del Hospital de Calahorra. ¿Quién lo ha integrado? ¿Le han preguntado a los trabajadores del SERIS si lo aprobaban? Porque a los 4.500 trabajadores del SERIS no le han preguntado a ninguno, ¿eh? No, claro. A ninguno. Evidentemente. A ninguno. Entonces ya veríamos a ver qué opinan los 4.500 trabajadores del Hospital San Pedro. Sí, pero yo soy funcionario y lo que estás diciendo es que va a haber funcionarios que no han pasado una oposición. Eso es lo que me estás diciendo. Yo no te he dicho nada más que si le han preguntado, todavía no te he hecho ningún argumentario más. ¿Le han preguntado a los trabajadores del San Pedro si estaban de acuerdo con la integración como se ha hecho? No. Hombre, y no hay que preguntárselo, además. Y no hay que preguntárselo, coincido con Julio totalmente. Solo faltaba que hubiese que preguntárselo. A unos trabajadores. La prioridad absoluta es los trabajadores y no a unos trabajadores la que les va en el servicio asistencial. Pero ya veo la eficiencia en el servicio asistencial, ya lo estoy viendo. No, eso es a unos trabajadores que les va a afectar en sus condiciones laborales. ¿Me estáis diciendo vosotros dos que no hay que preguntarles? O sea, me va a afectar en mis condiciones laborales. Claro que yo voy a tener que desplazarme al Hospital de Calahorra. Preguntar a 4.000 trabajadores. Pues qué bonito. Pues todos se van a ver afectados. Pues qué bonito. O sea, que no hay que preguntar a los afectados, solamente a los que nos interesan. No sé, mira, a mí me han hecho no sé cuántas reformas como funcionario del Gobierno de La Rioja y no me han preguntado nunca si me afectaba mi sueldo. Pero cuando se pregunta. Sí, hombre, a uno por uno.
Por reconducir un poco la cosa que hemos empezado. Pues espera, que todavía no he acabado. Acaba. No, que luego acabamos contigo. Tienen 11 cardiólogos. ¿Le han preguntado a esos 11 cardiólogos si querían bajar al hospital de Calahorra? Pues si no quieren tendrán que bajar porque es su obligación. ¿Pero por qué su obligación? Porque sí, ¿Por qué les han cambiado porque hay que atender a los riojanos? ¿Por qué les han cambiado sus obligaciones a mitad de partido? ¿Qué es lo que les está pasando? Porque sus obligaciones hasta hoy no eran esas. Se las habéis cambiado porque no, sí, yo no le he cambiado nada, pero quien se las haya cambiado. Sí. No digo a nivel personalmente. O sea, se las han cambiado porque sí. ¿Te parece mal que un cardiólogo de aquí tenga que bajar a Calahorra a atenderlos? El problema necesitan. De cardiólogos es tanto aquí en el San Pedro y en la Rioja Alta como en la Rioja Baja. Y no es el problema de los 11 cardiólogos, es que con esos 11 cardiólogos no son suficientes. Y así... Bueno, pero eso es otro tema. No, es que ese es el problema de la sanidad riojana. El problema de la sanidad riojana... Bueno, pero entonces vamos a otro problema, ¿no? El problema de la sanidad riojana no es ninguna integración. Con ninguna integración se va a arreglar la calidad asistencial de los ciudadanos de la Rioja Baja. Ni se va a arreglar porque hubiese sido fundación, hubiese dejado de ser fundación, se hubiese tratado con una junta de personal o con la otra. Por cierto, ahora... Reconóceme que no es lo mismo. Sí, que controlaban más los de allí, la junta de personal del hospital. Hay personal que se ha integrado en la junta de personal del SERIS y hay personal que se ha integrado en el comité de empresa de la comunidad. Pero el problema no son los 11 cardiólogos que has dicho tú. El problema es que con esos cardiólogos no se llega a cubrir las necesidades de la Rioja. Vale, ¿y de dónde sacamos más? Pues habrá que estar haciendo algo. No hay. Sí que hay cardiólogos, claro que hay cardiólogos. ¿Cuántas oposiciones? Recientemente han sido las oposiciones a MIR. ¿Cuántos médicos especialistas se han presentado para MIR? ¿Cuántas plazas había? Entonces, médicos sí que hay, porque si se presentan 15.000 y salen 7.500 plazas, sí que hay profesionales. Lo que no hay son plazas. Es que igual otros 7.000 no aprueban. No, es que es imposible que aprueben porque solo hay 7.500 plazas. Bueno, pues además aquí, si me permitís, ya hemos debatido alguna vez. Es imposible que aprueben, Julio. Entonces, que no es tanto la médicos sanidad, como auxiliares, claro, como enfermeras, pero yo me voy a los cardiólogos porque como los bajos salarios que tienen las auxiliares. Y las auxiliares y los médicos, porque claro, el médico del País Vasco y de Navarra no cobra lo mismo que el médico de aquí. A lo mejor podríamos traer más médicos si cambiamos las condiciones laborales. A ver. ¿Querías añadir algo y ya terminamos? Sí, pasamos por matizarle una cosa a Julio. El gobierno anterior defendía que había que integrar en la red pública sanitaria, internalizar el hospital de Calahorra. Se puede compartir o no compartir, pero era nítida su hoja de ruta. Evidentemente en 4 años no dio tiempo a terminar ese proceso de estabilización del personal. Llega un gobierno de otro color político que tiene otro modelo sanitario. ¿Y qué hace? Ni desmantela lo anterior y vuelve a la situación que tenía el hospital de Calahorra, ni tampoco produce la internalización en la red pública, sino que lo que ha hecho, no lo ha hecho en su proceso, porque lo que no se podía era extinguir la fundación antes de tiempo. Tenías que terminar con todo el proceso. Yo estoy de acuerdo contigo en que seguro que habrá 300 y pico que estén de acuerdo y 50 que estén en contra. A lo que no estaré de acuerdo contigo, si es lo que consideras, es en que se vayan reduciendo plazas, reduciendo camas, cesando personal directivo, resonando estructura y afirmando, que eso lo dice todo el personal del hospital, y afirmando que es que hay un 33% menos de ingresos cuando eso no es cierto. O sea, si uno tiene un modelo sanitario, que lo defienda hasta el final, y la colaboración público-privada pues es lo que defiende el gobierno de Capellán, y yo reconozco que no estoy de acuerdo y no me lo dice nadie, es que no estoy de acuerdo. Dicho eso, se me ha ido la olla. Dicho eso, estoy de acuerdo contigo en que no puede ser que la prioridad sea lo que opinan los funcionarios. Ya sé que ser funcionario es casi como ser Dios, pero no nos lo ratifiques de esas maneras tan escandalosas, porque la prioridad será el servicio público a los ciudadanos. La prioridad será el servicio público a los ciudadanos. Y hay que negociar, y para eso está la negociación. Pero con los de San Pedro no se negocia. Política nacional que va a seguir marcada por el aumento del gasto en defensa. De ello se va a hablar esta semana en el Congreso de los Diputados. Allí se volverá a ver discrepancias al respecto entre los socios de gobierno y la comparecencia del presidente para informar sobre ello el próximo miércoles. Gasto en defensa que mucho tiene que ver con los presupuestos generales del Estado que todavía no se han presentado. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido hoy formalmente a Sánchez llevar al Pleno del Congreso un plan de defensa, si lo tiene, presentar ya los presupuestos generales y convocar el debate sobre el Estado de la Nación.
¿Qué tal, María? Buenas noches. Sí, se espera una semana intensa que va a estar marcada de nuevo por ese aumento del gasto en defensa. El próximo miércoles comparece aquí el presidente Sánchez en el Congreso de los Diputados para informar de las conclusiones sobre este tema que acordaron en el Consejo Europeo la pasada semana en Bruselas. Ya conocemos esas discrepancias con su socio de coalición, con Sumar, que la pasada semana votaba en el Pleno incluso a favor de una moción para que España saliera de la OTAN. El miércoles también habrá sesión de control al Gobierno y se le preguntará por los presupuestos. El Gobierno se había dado un plazo, el plazo del primer trimestre de este año para tener esos acuerdos y para presentar presupuestos. Estamos llegando a ese final de trimestre y no tiene pinta de que presenten presupuestos. El presidente adelantó que lo importante es la estabilidad y que si no se consiguen nuevos presupuestos se prorrogarán. Una declaración de intenciones ante las dificultades del Gobierno para conseguir esa mayoría parlamentaria. Y mientras, esta mañana también se ha celebrado una reunión de la Ejecutiva Nacional del Partido Popular. Feijóo ha dicho que este gobierno es un gobierno muy débil, que lidera un presidente zombi y que hace cualquier cosa por mantenerse en el poder. Aquí no se trata de escoger entre cañones y mantequilla. Aquí se trata de conseguir fortalecer la defensa y la seguridad de Europa, nuestra autonomía también en materia energética y nuestra seguridad alimentaria. Por eso pido formalmente al Gobierno 3 cuestiones en nombre de la democracia. Primero, que lleve al Congreso su plan de defensa, si lo tiene. Segundo, que presente los presupuestos generales del Estado en la Cámara, como es su deber constitucional. Y tercero, que convoque el debate del Estado de la Nación para que retrate la soledad de un gobierno que ya no es tal y la soledad de un presidente zombie. Bueno, pues vamos a recoger las opiniones. Julio, ¿qué te parece a ti? ¿Debe presentar los presupuestos porque es su obligación? ¿Debe de llevar el debate del rearme al Congreso, sí o no? ¿Qué opinas? Vamos a ver, yo creo que debe hacer lo que ha dicho Feijóo, sin ninguna duda. ¿Que tampoco va a servir eso para nada? Pues también lo pienso. Pues son obligaciones constitucionales que en este momento, por la situación del Gobierno y también por la situación de la oposición, es imposible llegar a articular mayorías en torno a nada. Por lo tanto, a mí me parece que en este caso es una de esas situaciones en las que, en vez de estar tirándose los trastos a la cabeza continuamente, sería muy bueno que los dos grandes partidos, el PP y el PSOE, se pusiesen de acuerdo, porque estamos hablando de cosas muy serias desde todos los puntos de vista, no solo desde el económico, sino también de la seguridad, del futuro de la Unión Europea, etcétera. Y que van a ir mucho más allá, van a trascender con mucho de la siguiente legislatura y de mucho tiempo, porque ahora se ha dado una situación internacional que obliga a que Europa reaccione. Y por lo tanto a Europa al menos hay que ir con el acuerdo del PP y del PSOE. Esto es política de defensa, es política exterior y es política de las comunidades europeas. Por lo tanto, no podemos discrepar en estas cosas. Yo creo que lo que deben hacer es juntarse ellos, llegar a grandes acuerdos y después pues que lo lleven al Congreso de los Diputados, porque llevarlo ahora mismo sin haber un acuerdo entre los dos grandes partidos y con Sumar diciendo que ya lo va a votar en contra, pues bueno, ya sabemos el resultado que va a ocurrir. Y a mí, más que la táctica electoral, incluso de obligaciones constitucionales que las deben cumplir, me parece que sería muy bueno que diesen una solución conjunta. Oye, ¿qué te parece a ti? ¿Crees que va a haber, que debe de presentar ese debate en el Congreso de los Diputados? Pues mira, si me lo hubieras preguntado hace 3 meses te hubiera dicho que lleve los presupuestos. A las alturas en las que estamos, que teniendo en cuenta que en mayo o en junio ya se empiezan a preparar los presupuestos del año que viene, pues casi te diría que se centre en los presupuestos del año que viene. Pero coincido con Julio en que hubiera sido bueno que el principal partido de la oposición hubiera estado al lado del Gobierno, sobre todo en el tema de defensa, y no lo está. El problema que tenemos se lleva arrastrando desde julio del 2023 y es que todavía no ha asumido Feijóo que no pudo gobernar
habiendo sido el partido mayoritario de las elecciones. Y se le va a hacer muy larga la legislatura, dure lo que dure, porque cada vez que sale lo único que dice es: este gobierno está muy débil, y claro que tiene una situación complicadísima este gobierno, vamos, es una obviedad, pero no puede ser que el único argumento sea ese, y menos en tema de defensa. Yo creo que debe haber un debate sobre el tema de defensa y la política de defensa, pero me gustaría que fuera un debate constructivo. Lamentablemente todos los ciudadanos lo que vemos martes tras martes es un espectáculo decepcionante. Los presupuestos, pues mira, Díaz Ayuso estuvo toda una legislatura sin aprobar un presupuesto y sacó mayoría absoluta 4 años después. ¿Que no es lo deseable? No, pero es que la situación política actual, con los conflictos de Gaza, de Ucrania y la fragmentación absoluta del Parlamento, yo creo que tampoco es la situación ideal. O sea que presentar algo simplemente para que se lleve una alegría el Partido Popular porque vuelve a perder otra votación el gobierno, me parece pueril e infantil. Y la prueba la tenemos en la semana pasada, el martes pasado, cuando algo que estaba pactado como la Agencia para la Sanidad, para la coordinación sanitaria, simplemente por el puro placer de decir vas a perder matemáticamente otra votación, se desmanteló todo el acuerdo que había y no salió adelante, que es algo que es urgente, que era urgente desde la pandemia. Yo creo que la ley de presupuestos sí que es una ley muy importante, sí, todos los años, anualmente en un país. Es la que permite funcionar con cierta solvencia al país y seguir avanzando. Yo lo que sí que he hecho es falta de miras por los dos partidos que tienen posibilidad de gobernar. Hoy está uno y mañana estará el otro. En los momentos difíciles es cuando hay que estar unidos y cuando hay que llegar a acuerdos, y este posiblemente sea uno de los momentos más complicados que estemos viviendo en Europa, con las presiones desde un lado, con las presiones desde el otro, y entonces el ejemplo lo tenemos en Alemania, cuando los dos partidos mayoritarios han sido capaces de llegar a acuerdos. Eso es lo que yo echo de menos aquí. Poniendo frontera a la extrema derecha, y aquí gobernando con la extrema derecha y pactando los presupuestos con la extrema derecha. El problema de aquí es que los acuerdos son distintos. No, pero es que no se han sentado para poner fronteras. Ese es el problema, que es que no llegan a sentarse. Porque si se llegasen a sentar, sí que podrían llegar a acuerdos. Hace 15 días se sentaron. Pero el problema es que se sientan sin ninguna intención de llegar a acuerdos. Eso no es sentarse. O sea, si realmente quisiesen llegar a acuerdos es cuando se podrían poner fronteras y decir con estos no y con estos no, y nos entendemos entre nosotros. Pues vale, perfecto. Pero no hay voluntad. Y yo no sé si es voluntad política o voluntad personal. Ya no llego a entender si es de partido o personal. Entonces, ese es el problema que tenemos en España. No tenemos una política de Estado, tenemos una política de partido o personal. Y a mí eso es lo que me parece lo peor. Bueno, ha quedado claro entonces las tres posturas distintas, tengo que decir. Bueno, sorpresa la que nos hemos llevado este fin de semana cuando conocíamos que una joven ha sido raptada, al parecer, por sus propios familiares. La joven se encontraba en Logroño, en un domicilio, cuando sus presuntos captores entraron y se la llevaron en un coche. Íñigo Sánchez, la joven todavía no ha aparecido, cuéntanos. Sí, ¿qué tal, María? Vamos a recordar el caso. Era el sábado por la tarde-noche cuando se interponía una denuncia. En ella se trasladaba que un grupo de personas habían accedido a una vivienda en Logroño sin consentimiento. Una vez dentro, trasladaban de forma forzosa a una joven de 18 años hacia sus vehículos, como decimos, sin el consentimiento de la víctima. Según fuentes policiales, esta persona sería una joven de 18 años que procedía de la Comunidad Valenciana y que recientemente se había trasladado hacia la capital riojana, hacia Logroño, sin la aprobación familiar. Por todo ello, fuentes policiales confirman que se ha abierto una investigación. Todavía se nos comunica que no se conoce el paradero de la víctima, pero que se está trabajando con toda la información disponible. Bueno, pues no se conocen detalles de esa investigación policial, pero bueno, me sorprende, ¿no? Porque siempre decimos que en Logroño no pasa nada y tenemos hasta raptos, ¿no? Que entran en un domicilio, porque se supone en principio, de lo que se sabe, es que esta chica es de Valencia, que tiene 18 años, es mayor de edad, ha venido aquí, vivía con X personas y parece ser que sus familiares pues se la han llevado, pero que no la encuentran. Yo voy a ser prudente porque desconozco todos los datos, solamente conozco lo que ha aparecido en la prensa. Pues no sé si son unos... Desconozco la nacionalidad, la cultura, no sé si son unos padres que no se dan cuenta que a los 18 años es mayoría de edad y han dicho, esta la traigo yo a casa agarrada de la oreja. Lo desconozco.
Lo que sí, son datos importantes lo que dices, ¿eh? Son datos muy importantes, sí. No nos engañemos. Saber qué es lo que ha pasado, hay que ver el contexto, el entorno cultural, familiar, o sea, hay que saberlo todo y no sé nada. Lo que sí me preocupa es que haya desaparecido, ¿eh? Eso, o sea, que no haya aparecido todavía. Eso sí me preocupa. Pero vamos, forma parte de la violencia de género estructural en determinadas sociedades, ¿eh? Que aquí las hubo hace 40 años, ese concepto de la hija es propiedad de, lo mismo que la esposa, y todavía quedan reminiscencias. Me gustaría que apareciera simplemente como una anécdota de unos padres zoquetes que no se han dado cuenta que a una niña de 18 años no se la puede tratar como una menor de edad porque es mayor de edad y por tanto, ¿les gustará o no les gustará que se haya venido a vivir a Logroño? Yo me vine en contra del criterio de mi padre, vamos, o sea, así de claro. Sí, sí, sí. No, pero es lo que dices, entonces, hay que ver en qué circunstancias, hay que ver porque claro, si fuesen, claro, entre comillas, unos padres normales, diríamos, si han visto la televisión o los medios, dirían, no, está aquí, ¿no? Por eso. Veremos a ver qué pasa. Yo lo que quiero es que aparezca y todos los demás datos habría que analizarlo en mucha profundidad por las claves e indicadores que he dado, que es que no son los mismos. Venga, Julio Revuelta ha presentado alegaciones al convenio urbanístico de Ramblas, que tal y como dijiste, donde se incrementan las viviendas de 275 a 2.300. Mediante el escrito pretendes denunciar el aumento de edificabilidad lucrativa, que equivale, has dicho, a toda la zona de la Cava. Has pedido que se reconsidere el acuerdo suscrito por el Ayuntamiento y los dueños de los terrenos y que cualquier cambio se aborde en la revisión del nuevo Plan General Municipal que está ahora en revisión. ¿Es así? Sí, bueno, entre otras cosas, sí, porque, bueno, lo primero, a mí me gusta cumplir la palabra, entonces, pues como en este asunto mi opinión es más bien minoritaria, creía que estaba en la obligación de recurrir. Es algo que además está en la ley, a la participación pública se le da una importancia notable y bueno, pues así lo he hecho. Me lo he estudiado muy bien, la verdad, el convenio, porque creo que más allá de debates, incluso del que podemos tener aquí, pues creo que las cosas hay que tomárselas con seriedad y con profundidad. Y sí, he reafirmado las opiniones que tenía y creo que lo que se va a hacer allí va a ser malo para la ciudad, va a ser muy malo para los que viven en el entorno, porque claro, se les habla, dicen por ejemplo, vamos a descongestionar Avenida de Madrid y por eso vamos a hacer Avenida de la Sierra ya. Si solo haces Avenida de la Sierra y dejas los demás como están, sí descongestionas Avenida de Madrid. Si metes 6.000 personas con sus coches, con bares, con centros de comercio o tal, yo creo que el tráfico va a ser mucho peor. Por lo tanto, habrá más ruido, habrá más contaminación, porque es otro modelo de ciudad. Y ese es el problema más grave que yo veo, que cuando ya tienes establecido un modelo, debe seguirlo, con la flexibilidad que sea, porque incluso yo planteo alguna alternativa, es decir, entre las 275 viviendas y las 2.300, pues con toda seguridad hay caminos que pueden servir. ¿Cuál es mi opinión? Que no debe cambiar el modelo, que debe seguir siendo mayoritariamente unifamiliar, es decir, no se debe cambiar el uso característico de la zona y sobre todo no se debe cambiar la edificabilidad. Y por eso está el ejemplo de la Cava, ahora mismo Ramblas que tiene una edificabilidad que la podemos concentrar aquí, ¿no? Bueno, pues al lado le podemos poner todo el sector de la Cava. La suma de los dos será la edificabilidad total, es decir, se aumenta un 80%. Yo no he visto ningún caso así tampoco, de un aumento de una edificabilidad tan desmesurada. Y todo ello viene condicionado porque se quieren hacer 2.300 viviendas, claro. ¿Quién ha dicho que eso es lo bueno o lo justo o lo viable? Hasta ahora solo los propietarios. ¿Qué aportan para demostrarlo? Ni un solo documento, no hay ni un estudio de tráfico, ni un estudio de demanda de vivienda, ni un estudio de zonas verdes, ni de encaje con el entorno, en fin, es todo arbitrario, gratuito, y este es mi proyecto. Bueno, vamos a ver, ¿no? Entonces, por eso es en resumen, alego otras muchas más cosas de lo que es la información pública, los datos. Hombre, por ejemplo, es increíble que se diga
que el ayuntamiento se obliga a aprobar una modificación puntual, la que ellos presentan, que pasa de 275 a 2.300 viviendas. Y digas, enséñeme usted la modificación puntual. Y no está en el expediente. No hay nada. Entonces, claro, ¿cómo se analiza? ¿Qué transparencia es eso? ¿Cuál es el objeto? Claro, dice, no, es que el objeto de este convenio solo es anticipar Avenida de la Sierra. O sea, el mismo vial que servía para 200 viviendas, lo vamos a anticipar y va a servir para 2.300. Pero de las 2.300 no se dice nada. Hombre, para mí el objeto de esta modificación, de este convenio, es pasar de 270 a 2.300 viviendas. Es el objeto principal. Y luego, pues, harán Avenida de la Sierra más tarde o más temprano. Pero hay que tener en cuenta, es su obligación con 275, con 500, con 1.000 o con 2.000 y pico. Es obligación de la Junta de Compensación, en todo caso, hacerla y pagarla. Venga, ahora nos dices cuáles son las alternativas. ¿Qué os parece los argumentos que da Julio Revuelta para presentar esas alegaciones? El planteamiento de Julio Revuelta, aparte que es un especialista, es muy respetable y lo comparten muchas personas. Pero es verdad que se olvida de repente la historia y vuelve a 1998. Entonces dice que no hay nada en el convenio. En el convenio, y yo no lo he estudiado seguro con tu misma profundidad, pero sí he visto alguna alegación, es el que establece las obligaciones del ayuntamiento, las obligaciones de la Junta de Compensación. Y yo lo que sí creo es, si tú alegas que se están vulnerando la LOTUR, pues para eso estará la COTUR, la Comisión de Ordenación del Territorio, que es por donde tiene que pasar, y quizá te estás precipitando en afirmar algo que tendrá que definir el plan parcial. El plan parcial contempla el estudio económico, tiene que contemplarlo obligatoriamente, el estudio económico, tiene que contemplar las obligaciones de la Junta de los propietarios, de la Junta de Compensación, y tiene que contemplar los beneficios. Donde vamos a ver cuál es la edificabilidad real es en el plan parcial, no es ahora, no es con el convenio, ¿eh? Y lo que sí es cierto es que ya desde el 2008, 2010, ya se abandonó el concepto de unifamiliar y se optó, distintos gobiernos municipales y distintos ayuntamientos, y se optó por vivienda colectiva. ¿Que 2.300 son muchas? Vamos a ver en el plan parcial. Yo también te reconozco que a mí la densidad me puede parecer excesiva, pero es inferior a la de la Cava que tú has mencionado. La de la Cava, aquí se establece 51,11 viviendas por hectárea. La Cava son 61, y tú lo sabes. Pero no solo la Cava, es que tienes Fardachón 52. O sea, que es que el entorno tiene... Gran Vía más también. Sí, sí, lo que te quiero decir es que quizá es prematuro, porque tienes todavía que pasar los trámites del plan parcial, incorporarlo y que quede incorporado al plan, a la modificación al plan general. Que la COTUR le dé el visto bueno y ya el Tribunal Superior de Justicia lo ha tumbado 2 veces. Y que si no, los tribunales. O sea, que yo creo que hay garantías. Sí coincido contigo en una cosa, totalmente. Y además lo voy a decir aquí, que nos escucha mucha gente. Si ha habido una Junta de Compensación, un grupo de propietarios poco solidarios con la ciudad, hay que reconocer que es este de Don Blas. Claro. Eso es verdad. Bueno, permíteme solo además una precisión. Primero, creo que no pasa por la COTUR. Porque sí, en el Estatuto de Capitalidad de Logroño, ya Logroño gestiona todo el plan general. La COTUR igual informa, pero en ningún caso no es vinculante. Será Tiene vinculante. Razón, no es vinculante. ¿Qué ocurrió hace no sé cuántos años que pasó por la COTUR? Que la COTUR lo informó desfavorablemente y el Tribunal Superior de Justicia, la Sala de lo Contencioso Administrativo, le dio la razón. Y por lo tanto esto, que ya se intentó una vez, pues decayó. Ahora, como ya no es vinculante, pues solo será un posible recurso ante los tribunales, pues de un particular o de un grupo político o de quien proceda. Con lo cual, el filtro de la COTUR ya no existe. Y no sé qué otra cosa te quería... Bueno, habla tú y... No, espera, aprovecho un matiz que se me ha olvidado antes, que me parece importante. Siempre hablamos de 2.300 viviendas, pero no se hace en 3 años, ni en 4, ni en 15, ni en 20. Y tienes ahí el mole del Campillo, que
La mitad de las parcelas están todavía sin construir y se empezó a desarrollar ese sector hace más de 20 años, tú lo sabes. Y de hecho el coste de mantenimiento es altísimo por la poca... Pero las cuentas, cuando estudias un proyecto, las debes hacer con el proyecto global, no las puedes hacer... Porque imagínate que dices, bueno, y si no se construye ninguna, la carretera va a funcionar fenomenal. Pues sí, pero... engañaríamos al ciudadano si creyeran que en 4 años se van a encontrar ahí con 5.000 personas viviendo en esa zona de Blasque, porque no es verdad. Solamente sería una pena que no fuesen 5.000 personas que se han ido a vivir a viviendas de protección oficial, porque la zona sí que requiere un desarrollo y lo que se necesita, sobre todo para los jóvenes, es vivienda 900. Que puedan entrar y que puedan pagar con los salarios que tienen hoy. Entonces yo no sé si 2.300 viviendas son muchas y son pocas. Yo creo que la zona verán el plan parcial. Sí creo que necesita un desarrollo y que se necesita vivienda pública, mucha vivienda pública. Bueno, pues mira, te lo pongo en la alegación. Hace poco el Ayuntamiento ha aprobado un plan, el Peri Río San Miguel, que tenía 450 viviendas de protección oficial y lo ha dejado en 40. Sí. O sea que recalificar después de que has hecho esas cosas. Yo contra los promotores no tengo nada, ellos van a lo suyo. Yo creo que esto es una dejadez del Ayuntamiento bestial, en lo pasado y en lo presente. Pero Julio, cambió el modelo y las necesidades de ahora no son las necesidades del 98, eso también me lo tienes que reconocer. Bueno, pero tienes otros sitios donde lo puedes hacer perfectamente, hay muchas fases, sin ejecutar. Y si es cierto, por ejemplo, en el ferrocarril. Sí, se puede ejecutar. Hablaremos de él. Sí, nosotros sí, desde luego en el Ayuntamiento ni pío, dicen. Pues nosotros sí, porque... Bueno, nos has dicho, nos tenemos que ir, pero la alternativa, brevemente... No, pues mi alternativa es que no se vayan a chalés grandes, sino que simplemente pueda haber chalés más pequeños, adosados, pareados, alguna unifamiliar grande, viviendas tipo Palachina, viviendas tipo las terrazas de Montesoria, es decir, lo que hay en la zona. Repetir lo que hay en la zona. Respetando la edificabilidad y respetando la edificabilidad, punto. Esa es, en esencia, lo que yo propongo. Venga, pues lo dejamos aquí. Gracias, como siempre. Gracias a los tres. Buenas noches y a todos ustedes les dejamos ya con nuestros compañeros de deportes, con campeones. Adiós, buenas noches.